Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Esta es la primera charla de la sesión de ecuaciones diferenciales y probabilidad. Nuestra primera oradora es Laura Eslava. Laura se doctoró en el 2017 en la McGill University en Canadá, bajo la dirección de Luigi Adalio-Berri, y trabajó, su tesis versó sobre árboles aleatorios y propiedades combinatorias de ellos. Después hizo una estadía en el Georgia Institute of Technology en Atlanta, en Estados Unidos, entre el 17 y el 19, y desde el año pasado es profesora asociada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal. Bueno, y hoy nos va a hablar del método de ecuación diferencial en gráficas aleatorias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Inés. Estoy muy feliz de estar aquí participando, por lo menos virtualmente, en la reunión de matemáticas en Argentina. Y quiero aprovechar esta oportunidad es la primera vez que doy una plática en la sesión de ecuaciones diferenciales, porque más bien mi área es en combinatoria y con un toque de probabilidad. Entonces quiero usar esta sesión para contarles un poco acerca de las gráficas aleatorias. Y bueno, en realidad sí uso un método de la ecuación diferencial, que es, de hecho, su implementación es delicada, pero son solo ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, bueno, no voy a asumir que tienen conocimientos de combinatoria. Si en algún momento doy un término que no conocen, por favor deténganme y se los aclaro. Bueno, una gráfica, tal vez eso es un poco sencillo, es un conjunto de vértices y aristas. Entonces aquí a la derecha tenemos, no es cierto, es en la izquierda. En la izquierda tenemos una gráfica con 9 vértices y 5 aristas, y las aristas conectan pares de vértices. En este caso, suponemos que no hay aristas dobles, o sea, por cada par de vértices solo hay una arista, y las aristas conectan vértices diferentes. Entonces, no hay una arista que salga de un vértice y entre al mismo vértice. Y bueno, a mí me interesan las gráficas que son aleatorias. Entonces, en lugar de tener números que son aleatorios, tenemos configuraciones de gráficas que ocurren de manera aleatoria. Y este modelo de probabilidad se define por la probabilidad de... ¿Llegó para ustedes o solo es para mí? Tal vez. Solo muy poquito. Ok. Bueno, para definir una gráfica aleatoria, lo que necesitamos es decir, bueno, mi gráfica aleatoria va a ser determinada con caracteres en cursiva, y una gráfica fija dada. Esta es la gráfica aleatoria, y lo que yo tengo que decir es qué tan probable es que mi gráfica aleatoria tome cierta configuración. Esto es cómo se define una gráfica aleatoria. Entonces, normalmente los modelos más clásicos deciden que las aristas en la gráfica van a aparecer de manera independiente. Y esto se traduce a que la función de probabilidad de cada una de las gráficas fijas están dadas solo por la cantidad de aristas que tiene la gráfica. Una gráfica aleatoria, de manera implícita, es una gráfica uniformemente aleatoria. Y ya si queremos dar otro modelo de gráfica, tenemos que decir su nombre. Por ejemplo, las gráficas aleatorias de Erdős-Rényi tienen un parámetro P. Entonces, en estas gráficas de Erdős-Rényi
yo me fijo en cada una de las aristas posibles de la gráfica y voy a lanzar una moneda al aire con probabilidad P. Y voy a decidir poner la arista si sale positivo mi volado y la dejo en blanco si sale negativo mi volado. De manera que la probabilidad de que cada una de las aristas que quiero ver en mi gráfica ocurran, pues tiene probabilidad P. Y los eventos independientes simplemente se multiplican en la función de probabilidad. Cuando yo lanzo una moneda justa, o sea, tengo la misma probabilidad de que esté presente la arista a que no esté presente la arista, entonces la P se vuelve un medio y entonces retomo la función de probabilidad que es de la gráfica uniforme aleatoria. Entonces, si la P fuera un medio, 1 menos P es un medio y retomo esta fórmula de gráfica aleatoria uniforme. Aquí les muestro esto. Nosotros como combinatorios normalmente no ponemos estas fórmulas, pero tal vez a ustedes les sirve verlo de manera cuantitativa. Aquí hay algo muy importante que notar, que si asumimos que la gráfica tiene n vértices, entonces el número de gráficas posible es exponencial en n cuadrado. Entonces la posibilidad, aunque hay un número finito de gráficas para cada orden n de vértices, el número de gráficas posibles es muy grande. Y además, estas gráficas en general quieren modelar redes sociales, eventos del mundo real, en donde el número de vértices va a ser muy grande. Casi todos nuestros estudios se centran en el hecho de que el número de vértices, el número de elementos en nuestra estructura va a tender a infinito. Entonces, los eventos que nos interesan son los eventos casi seguros. Así les llamamos, pero técnicamente son asintóticamente casi seguros. Y la manera en la que les quiero explicar esto es con la analogía de variables aleatorias continuas en, digamos, el intervalo 0,1. Las variables aleatorias en los reales pueden tomar valores racionales o valores irracionales. Pero la cardinalidad de los números racionales es nada comparado con la cardinalidad de los números irracionales. Entonces, técnicamente, una variable aleatoria sí puede tomar un valor racional, pero la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor racional es 0. Y esto tiene que ver con teoría de la medida, cuestiones técnicas de cálculo. Pero en las gráficas, aunque tenemos un número finito de posibilidades para las gráficas, como les decía, el espacio de configuraciones posibles es tan grande, es tan amplio, que vamos a considerar que ciertos eventos simplemente no ocurren. Y bueno, no es que no puedan ocurrir, es que el número de configuraciones que existen son muy pequeñas a comparación de los otros eventos. Por ejemplo, una gráfica uniformemente aleatoria, o sea, si yo escojo las aristas al azar, independientemente, lo que va a pasar es que la probabilidad de que la gráfica no sea conexa es muy pequeña. Es del orden exponencial en n cuadrada. Y entonces lo que decimos es que la gráfica es conexa. Y normalmente lo que olvidamos especificar es que es asintóticamente casi seguramente. Entonces, bueno, este es el tipo de contexto en el que trabajamos. Hay gráficas que son aleatorias, tienen ciertos pesos para tener ciertas configuraciones,
y lo que nos interesa es estudiar los eventos que ocurren con alta probabilidad. Tan alta probabilidad que podemos pensar que lo que no estamos afirmando nunca va a ocurrir. Y ahora, además de las gráficas aleatorias, a mí me gustan muchísimo los procesos de gráficas aleatorias. Y entonces en estos procesos de gráficas aleatorias son secuencias. Y a lo que me voy a referir es que de alguna manera voy a construir la gráfica que me interesa de manera secuencial. Entonces, voy a adelantar las diapositivas para hacer un poco como simulación. Al principio, en los procesos no hay ninguna arista. Luego decido poner una arista con cierto tipo de algoritmo, con cierto tipo de instrucción aleatoria. Y así voy agregando arista por arista. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? El algoritmo supone, y esta es la manera de probabilidad, la manera probabilista de decirlo, el algoritmo supone que yo estoy en una etapa del proceso y que yo conozco la gráfica hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, aquí mi gráfica ya tiene 3 aristas. Y ahora la instrucción que le voy a decir es, a partir de esta gráfica con 3 aristas, ¿cómo le voy a hacer yo para construir una gráfica con una arista más? Y el proceso de Erdős-Rényi, que se puede asociar a las gráficas de Erdős-Rényi que les mostré anteriormente, es decir, simplemente, pues de todas las aristas que todavía no ves, escoge una al azar. Entonces, otra vez, en realidad todos estos procesos son muy uniformes. La estructura de la gráfica no es importante al momento de hacer las selecciones aleatorias. Lo único que importa es decir, bueno, a estas aristas, yo ya las conozco, dame otra que no haya visto antes. ¿Cómo lo vas a hacer? De manera uniforme. Bueno, aquí hay algunas, mi plumita del iPad no funciona muy bien, pero aquí el N mayúscula es una manera que usamos para denotar el número total de aristas posibles. Ahí están las formas. Y así sigue la simulación, ¿no? Se van agregando aristas al azar. ¿Hay alguna duda del proceso? Creo que en 30 minutos no les puedo explicar muchas cosas. Si pueden, miren esta simulación de proceso de Erdős-Rényi del canal de YouTube EPFL, NOOC. Está muy lindo. Hacen una simulación con 1000 vértices del proceso de Erdős-Rényi. Y lo que está pasando es que en 1000 vértices hay alrededor de 50,000 aristas posibles. Pero la transición que observamos y que es maravillosa es que en menos de 12 segundos, en esa simulación llegan alrededor de 10-11 aristas por segundo. Y hay una parte alrededor de que haya 500 aristas en la gráfica que hace un cambio muy radical. Y es representado como en caricatura, que pasa de una fase subcrítica a una fase crítica. Esto quiere decir que las componentes conexas dentro de la gráfica son muy pequeñas. Y en esta simulación, el tamaño de la componente se representa con tonos, con tonalidades de azules. Y en la fase subcrítica, la tonalidad de los azules es un azul oscuro, un azul marino muy fuerte. Y en menos de 5 segundos cambia a un azul claro y llega a ser verdecito o amarillo. Entonces, este es el umbral en donde surge una componente gigante. Y esto se descubrió en los 60s
y era muy interesante, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no tenían simulaciones y de manera teórica pudieron determinar que existían estas transiciones muy marcadas. Entonces, cuando tienes una gráfica con alrededor de n cuadrada posibles aristas, lo que está diciendo este teorema es que solo necesitas n medios aristas para pasar de tener componentes chiquitas aisladas a tener una componente gigante. ¿Y a qué se le llama una componente gigante? La componente gigante tiene un tamaño lineal en el número de aristas. Y bueno, más aún, a partir del punto crítico de pasar de fase subcrítica a fase crítica, el crecimiento de la componente gigante es lineal. Se sabe mucho de este umbral y muchos otros modelos de gráficas aleatorias tienen las mismas características cualitativas y a esto se le llama la universalidad de la transición en el surgimiento de la componente gigante. Y bueno, nada más para los participantes que estén más informados de este tema, enlisto algunas de los modelos que tienen esta misma universalidad. El que tiene el mayor detalle conocido es, claro, el primero que se estudió, el de Erdos-Renyi. El hipercubo también tiene muchas características ya bien estudiadas. Y el que les quiero presentar en estos últimos 10 minutos de la presentación es el de proceso. El de proceso es el menos estudiado, tiene muchísimas características que lo hacen dependiente. Por ejemplo, el hipercubo, las gráficas regulares se pueden asociar con percolación, pero las características de construcción del de proceso lo hacen mucho más difícil de estudiar. Y entonces apenas se están conociendo sus características dentro de la universidad. Bueno, ahorita ya se cambia la página. En este de proceso vamos a poner una cota en el grado de los vértices. El grado de los vértices es cuántas aristas llegan a ese vértice. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decir que ningún vértice puede recibir más de 3 aristas. Y al principio todos los vértices no tienen aristas, entonces pueden recibir aristas, les llamamos vértices activos, y en cuanto lleguen a su cota máxima de 3 aristas conectadas, vamos a decir que están saturados y no los vamos a considerar más en la construcción de la gráfica. Entonces, bueno, la simulación en pantallitas, llega una arista, llegan 2 aristas, los vértices siguen siendo activos todos, pero en algún momento un vértice va a llegar a tener grado 3. Entonces, en ese momento yo ya no puedo considerar ese vértice para agregar más aristas. Una manera de generar esto en una computadora es escoger vértices al azar, escoger pares de vértices al azar, y si los 2 vértices están activos, agrego la arista. Si no, esa generación de vértices no me sirve para mi proceso y genero otro par de vértices. Entonces, bueno, se sigue así el proceso y se van teniendo que los vértices poco a poco van pasando de activos a saturados. Y entonces aquí el análisis empieza a ser más delicado porque tengo que saber en cada momento si un vértice es activo o saturado. Pero yo sé que un vértice es saturado si tiene grado D. Y sé que se va a volver saturado si tuviera grado D-1. Pero entonces tengo que conocer a los vértices de grado D-1. ¿Y cómo sé que se van a volver vértices de grado D-1? Porque tenían vértice de grado D-2. Entonces, el tipo de información que necesitamos sobre todos los vértices del proceso se vuelve más complicado. La razón por la que empezaron a pensar en este proceso
era porque querían generar gráficas de regulares. Las gráficas de regulares son las que todos los vértices les llegan el mismo número de aristas. Y bueno, fue propuesto desde los 60, desde la introducción de gráficas aleatorias se pensó en este proceso, pero apenas en los 80 se pudo empezar a estudiar realmente con herramientas nuevas. Y Nicholas Bohrmann, que introdujo el método de la ecuación diferencial al ámbito de combinatoria estocástica, empezó a resolver preguntas sobre el de proceso. Y la primera pregunta era, de hecho, ¿este proceso termina bien? Digamos, una gráfica regular tiene cierto número de aristas. Ahorita les digo la fórmula. Pero bien podría ser que en este algoritmo aleatorio de construcción algo saliera mal. ¿Y qué significa que algo salga mal? Significa que tenemos vértices activos, que son los siguientes que deberíamos de conectar, pero ya no los puedes conectar porque ya están conectados entre sí. Entonces, no todos los vértices están saturados. Entonces, el algoritmo te debería de decir, escoge 2 vértices activos, pero los únicos vértices activos que te restan por escoger ya están conectados. Entonces, el algoritmo se queda pasmado para siempre y esto es malo algorítmicamente. Y bueno, el primer teorema que les quiero enseñar aquí es que sí, efectivamente, casi asintótica, casi seguramente, el proceso sí termina. ¿Y cómo sabemos que sí termina el proceso? Con el método de la ecuación diferencial. Y entonces, voy a pasar las últimas diapositivas un poquito más rápido, pero esto tiene un poco que ver con ecuaciones diferenciales, entonces yo creo que lo van a absorber bien. Lo que yo quiero seguir es el número de aristas con cierto grado. El número de vértices que tiene un número de aristas dado. Entonces, esto es lo que les decía. Si yo quiero saber cuáles son saturados, tengo que saber cuáles son los que están a una arista de ser saturados, a 2 aristas de ser saturados. Los valores iniciales de mis variables es que todos empiezan sin ninguna arista. Y lo que yo quisiera llegar es que mi gráfica regular existe cuando pongo todas las aristas posibles, que es b por n entre 2, y al final de ese tiempo, todos los vértices tienen grado d. Entonces, mi láser otra vez no funciona, pero esta variable que cuenta cuántos vértices con grado d tienen, debe de estar contando todos los n vértices que tiene mi gráfica. Y las características que tienen todos nuestros procesos aleatorios, que son las que explotamos, es que las variables tienen que tener cambios acotados. Entonces, cuando yo agrego una arista en mi proceso, lo que puedo estar haciendo a lo más es escoger 2 vértices con el mismo grado, y entonces esos 2 vértices con el mismo grado van a ser subidos a la siguiente categoría. Y entonces una de estas variables va a subir por 2 y otra va a bajar por 2. O simplemente no escoges un vértice del grado que estás observando y entonces la variable aleatoria no cambia. Pero más aún, el reto está aquí. El reto está en calcular el promedio de este cambio. Entonces, dado que conocemos la gráfica con m aristas, dime cómo es que van a cambiar en promedio los números de grado de cada vértice. Y si tú me puedes dar una fórmula aproximada, aquí hay un término de grado menor. Esta fórmula es una función. Si tú me pruebas que esta función es Lipschitz, y bueno, muchas cosas técnicas.
pero esencialmente es encontrar un sistema de ecuaciones. Les pongo aquí, en probabilidad lo que usamos son esperanzas, promedios dado que vi el paso anterior. Y podemos renormalizar estas funciones y transformarlo en una ecuación diferencial. En un sistema de ecuaciones diferenciales, conocemos sus valores iniciales, pedimos la cosa más natural para pedir en el sistema de ecuaciones diferenciales, que es que sean Lipschitz continuas. Eso garantiza que existe una solución. Y entonces, todo el chiste del método de la ecuación diferencial es decir que estas variables aleatorias, con la renormalización correcta, se acercan a una función determinista, que es la solución a la ecuación diferencial. Es un poco como el teorema, como la ley de los grandes números, que si tú lanzas muchos volados, si tú acumulas aleatoriedad, en realidad te acercas a un valor fijo. La diferencia es que la ley de los grandes números es un resultado sobre variables reales. Y este resultado es sobre cómo las trayectorias de variables en forma de sistema se aproximan a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya para terminar, este teorema de Bromwald yo lo conocía aprendiendo sobre este método de ecuación diferencial, pero creo que es básico en su área. Y el otro ingrediente del método es el método de las diferencias acotadas, que se aplica a martingales y también es básico en probabilidad. Aquí hay algunas referencias. Si quieren ver muchas aplicaciones del método, la segunda referencia es muy buena. Y para una prueba técnica y corta del método de la ecuación diferencial, la tercera referencia. Bueno, nada más para contarles cómo es que yo me involucré en este método. Mi colega en Atlanta, Lutz Barnke, trabaja con Nick Worman y establecieron que sí existe el surgimiento de la componente gigante para el D-proceso. Y nosotros trabajamos en determinar que el crecimiento de esta componente gigante es lineal. Ya no solo es importante el método de la ecuación diferencial, vienen muchas técnicas propias del umbral de la componente gigante, que son procesos de exploración, el concepto de susceptibilidad, de percolación, pero de todos modos el método de la ecuación diferencial es central para encontrar nuestros resultados. Y bueno, este nada más era un anuncio de mi trabajo. Y bueno, en esta corta plática, lo que les quería contar es que los procesos de gráficas aleatorias normalmente tienen umbrales. En estos umbrales encontramos características que aparecen casi seguramente. O sea, el número de casos en donde no ocurre lo que estás estableciendo es nulo. Y el umbral que a mí me gusta más es el del surgimiento de la componente gigante y se puede estudiar con el método de la ecuación diferencial. El método de la ecuación diferencial está basado en identificar variables aleatorias que tienen cambios acotados con tendencia de promedios que se pueden calcular e interpretar en términos de funciones Lipschitz continuas. Y entonces resulta que estas variables aleatorias en la renormalización correcta, de hecho se comportan básicamente de forma determinista. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, aplaudo y si pueden encender sus micrófonos y le agradecemos a Laura por la charla.
ahora preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? ¿Alguna pregunta? Mientras... Yo tendría algunos comentarios. Está muy buena la charla, muy interesante. El método este de la ecuación diferencial es primo tal vez de lo que se llama hidrodinámica de procesos estocásticos o sistemas de partículas. Sí. Está bueno para que se pueda aplicar en este caso de transición de fase. En general en hidrodinámica uno lo usa para ver cómo evolucionan las densidades de los sistemas de partículas. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué eligen los dos del mismo grado para que la arista... Cuando quieres saber que los cambios están acotados, te fijas en el peor de los casos. Y entonces el peor de los casos es que justamente escojas dos vértices del mismo grado. Entonces, una variable va a cambiar -2 y la otra variable va a cambiar +2. Pero en realidad podría suceder. Después, otra pregunta. El instante en que aparece el clúster gigante, el aglomerado, ¿cómo lo llamas? La componente gigante. La componente gigante. ¿Es aleatorio o es determinístico? No, también es determinista. Ok. Entonces, como en el caso de Erdős-Rényi es determinístico, y en este caso también. Sí. Bueno, para todos los modelos es determinista, pero el tiempo depende del modelo. Claro, claro. Sí. Entonces, en el caso de... Y con esta normalización en donde cuentas el número de aristas, el tiempo es un medio de n. Y, por ejemplo, para el D proceso, se sabe que el tiempo existe y que depende de la D que escojas, pero no se puede calcular, porque de hecho, obtener que existe ese tiempo crítico se hace con una secuencia infinita de aplicaciones del método de la ecuación diferencial. Es una aplicación muy delicada del método diferencial, y entonces dicen, bueno, algo que puse debajo de la alfombra es que esta aplicación del método de la ecuación diferencial no se puede aplicar indefinidamente en el tiempo. Entonces, aplican el método hasta cierto tiempo, hasta que falle, pero en ese momento tienen las características adecuadas para volver a aplicar el método de la ecuación diferencial y avanzan un poquito más de tiempo. Y entonces aquí hay buenas características y vuelven a avanzar. Y la susceptibilidad, si saben qué es la susceptibilidad de percolación, la susceptibilidad se dispara infinito. Y en ese momento en donde un parámetro se dispara infinito, es donde sabes que ya hay este límite del tiempo crítico para el surgimiento de la componente conexa. Entonces sí, es delicado. Creo que la diferencia entre el método de la ecuación diferencial y los límites hidrodinámicos es el área, porque aquí estamos trabajando con variables completamente discretas, con procesos que vienen desde una perspectiva algorítmica. Entonces simplemente se desarrollaron a partir del trabajo de Nick Worman. Pero tengo la impresión de que es lo mismo. Bueno, aquí trabajan con menos variables, creo. Las variables son la proporción de puntos que están en cada una de las, de cada grado, ¿no? Entonces son de variables, una cosa así, o no sé, sí, algo así. Sí, también esa es una diferencia luego con la formación en probabilidad. Nosotros no lo vemos como medidas, o sea, sí se puede ver como cuántos en decir, hay tantos vértices que tienen cierto grado, y eso se puede ver como una medida empírica del proceso. Sí, exacto.
pero nosotros lo pensamos como variables aleatorias. Entonces a veces la forma de expresarlo es la que cambia. Perfecto. Laura, cortes esos de tiempo que mencionás que esencialmente cambian de modelo para considerar pasar a otro límite. ¿Tienen que ver con saturación? ¿Cuántos vértices ya saturaron? O sea, tienen que seguir, o sea, porque el problema de ustedes son los vértices que ya saturan, que tienen que ir de alguna forma eliminando el grafo. Sí, bueno, estaba hablando de unos cortes de tiempo. Exacto. Para determinar el tiempo crítico del surgimiento de la componente gigante. Pero te puedo explicar uno más fácil, que es el de garantizar que el proceso termina. Entonces, de hecho, lo hacen al revés. Primero se fijan en los vértices aislados, los que tienen grado 0. Y entonces demuestran que va a haber un tiempo finito en el que ya no va a haber vértices aislados. Y aquí el problema es que el resto de los vértices tienen de todos los grados posibles. Entonces tienen que hacer unos lemas, o sea, proposiciones que apliquen para una gráfica con todos los grados posibles límite, digamos, porque ahora su cuota a llenar de aristas es diferente para cada vértice, y tienen un conjunto de aristas prohibidas, porque ya vas a la mitad del proceso y entonces ya hay ciertas aristas que no podrías usar. Y entonces vuelven a avanzar. Y ahora quieren demostrar que hay un tiempo finito en donde ya no va a haber vértices de grado 1. Y entonces otra vez, los vértices, el grado a alcanzar de los vértices que quedan es diferente. Y el conjunto de aristas prohibidas se actualiza. Y así van avanzando etapa por etapa. Laura, ¿nos puede mandar por el chat el link para la simulación de YouTube? Hoy. Sí, ¿se las puedo mandar en un momento? Sí, cómo no. Sí, es muy bonita. Yo siempre enseño esa simulación. Porque es muy linda. Si le ponen en el buscador. Esto es uniforme en las configuraciones, o sea, lo que obtenés es un poco como el modelo de configuración o Erdős-Rényi, que es uniforme en las configuraciones que cumplen con la restricción, ¿verdad? Ajá. Esa es otra cosa que sucedió. El proceso de Erdős-Rényi es como percolación. O sea, es simplemente agregar las aristas de manera uniforme y terminas con la gráfica completa y es el fin del estudio. Y resulta que este D proceso, aunque sí termina en una gráfica regular, se puede saber los observables del proceso, se sabe que no es una gráfica uniforme regular. Para crear gráficas regulares uniformes, se usa el modelo de la configuración. Ese sí da versiones uniformes y este no da el mismo modelo, que es de hecho interesante. Si conoces el modelo de la configuración, lo que pasa es que en el modelo de configuración cada vértice empieza con medias aristas que va a querer pegarse con otras medias aristas. Entonces los vértices, bueno, en este del D regular no existe, pero digamos que los vértices que están destinados a tener más grado son escogidos más rápido que los vértices que tienen menos grado. Entonces, ese modelo está sesgado a escoger vértices que todavía les faltan aristas. Y en este de proceso se escogen los vértices ciegamente y luego los conectas si se puede. Entonces no hay un sesgo. Entiendo. Bueno, si no tenemos, mientras Laura busca el link para la simulación. Si no tenemos más preguntas, bueno, aplaudimos nuevamente, muchas gracias. Gracias. Y bueno, les recuerdo que la sesión continúa mañana a las 9 de la mañana con Ariel Salort, y tenemos otra charla el miércoles.
Y bueno, y hoy tenemos el vino de honor de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias.